Bueno, comienzo esa breve reflexión con esta pequeña imagen donde les voy a dejar una inquietud que de pronto tal vez al final se pueda contestar, ya que todos estamos dentro de un grupo de maestros. Yo lo llamo realidad o ficción. La idea es que cada uno desde nuestro quehacer docente y de nuestra experiencia analicemos un poquito la imagen y al final hagamos como una breve reflexión de lo que está pasando con la tecnología en el aula de clase y el rol que debe desempeñar el maestro ante los nuevos retos que nos trae toda esta tecnología que ha entrado dentro de las aulas de clase. Voy a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la evolución de la escuela, y la evolución de la escuela la planteo en unas breves imágenes que ustedes pueden apreciar. Si de pronto alguien quiere opinar algo acerca de lo que está observando, de lo que puede ver y de lo que puede analizar en estas imágenes, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Yo planteo 6 imágenes y nos vamos a la época romana, nos vamos a la época de hace unos años, nos vamos a la época actual y nos vamos a diferentes épocas. Y si ustedes se fijan, dentro de todos los ámbitos y dentro de todos los aspectos, hay una figura que siempre está frente al escenario. Y esa figura, en todas las épocas, en todos los años, en diferentes colores y en diferentes gráficas, es el maestro. El maestro siempre ha sido como el eje fundamental de la educación, pero no ha entendido que su rol en esos tiempos ha cambiado un poco. El maestro ya cambió en su rol, el docente ya cambió en su forma de pensar, el docente ya cambió en su forma de actuar y en su forma de entender la escuela de una manera totalmente diferente. Otro aspecto que no evoluciona y que no hemos visto evolución en la escuela ha sido la ubicación de los estudiantes. Si nos damos cuenta, en todas las imágenes, en diferentes épocas, en diferentes años, en diferentes contextos, el rol del estudiante sigue siendo el mismo, un rol muy pasivo, un rol donde simplemente escucha, un rol donde simplemente se llena de información y un rol donde muy poco es participativo en el proceso de aprendizaje. Entonces, si nos damos cuenta, a partir de muchos años, de muchas escenas, la evolución de la escuela ha sido muy poca a lo largo de los años. Nos damos cuenta que la tecnología evoluciona, que el mundo cambia, que el mundo evoluciona, que todos los campos de la economía evolucionan, pero que la educación es muy poco dentro de la escuela y la escuela muy poco evoluciona, muy poco ha sufrido cambios significativos en su modo de concebirla. Esto nos lleva a un análisis y si miramos esta breve imagen nos damos cuenta que la evolución de la escuela ha sido mínima en el sentido que el único espacio donde el estudiante está contento es cuando sale a descanso. O sea, algo está pasando dentro de las aulas de clase. Tal vez esta motivación o este espacio que estamos generando aquí o esta imagen que estamos viendo aquí se debería ver en el momento en el que el estudiante ingresa al salón de clase y no en el momento que el estudiante está saliendo del salón de clase. Es como una reflexión o un análisis que debemos hacer nosotros los docentes para mirar qué está pasando dentro de nuestro contexto y por qué esta imagen se ve reflejada más a la salida de clase que a la entrada a los salones de clase. Hablamos un poquito de lo que tiene que ver con la tecnología en las aulas de clase, ¿sí? Y esta imagen le ha dado la vuelta al mundo, creo que todos la conocemos como docentes, el docente tratando de innovar en el aula de clase. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que hace novedoso esta imagen? ¿O qué es lo que la hace diferente? Y en el mensaje dice, y es un poco incómodo, pero es la única forma que los chicos nos prestan algo de atención durante la clase. Si nos damos cuenta en la escena, tal vez lo único innovador que hay aquí es esta pantalla, ¿no es cierto? Pero por lo demás, la clase sigue siendo la misma, el maestro sigue estando en su misma posición, los estudiantes siguen estando en la misma disposición y seguimos haciendo más de lo mismo. Estamos tal vez incorporando algo, ¿sí? Pero todavía estamos generando los mismos roles en la educación. Un maestro que habla, un estudiante que escucha. Entonces la tecnología en las aulas está entrando, pero seguimos actuando de la misma manera. Tal vez nos dimos cuenta ahorita con esto de la pandemia, que la educación cambia un poco, pero fíjense que utilizamos algunas herramientas, pero los roles siguen siendo exactamente los mismos. O sea, seguimos con un maestro que habla y unos estudiantes que escuchan. O sea, muy poco está cambiando la educación en su forma de concebirla. Miramos y voy a hacer una aproximación a lo que yo veo como problema que está pasando dentro de las aulas de clase. Y uno de los principales problemas es que los currículos son poco flexibles.
¿Por qué? Tal vez la ley educativa en Colombia nos exige que seamos de esa manera, tal vez los mismos rectores, tal vez las mismas directivas, tal vez las mismas exigencias que nos hace UNICFES, nos permite y nos hace hacer los currículos poco flexibles, o sea, somos muy amarrados y muy cerrados en nuestra manera de pensar y de concebir la escuela desde adentro hacia afuera. Hablamos de metodologías de aprendizajes con enfoques constructivistas. Si nosotros nos damos cuenta y analizamos la mayoría de PI que encontramos en las instituciones, encontramos unos enfoques y unas metodologías que son, dice uno en el papel, son novedosas, llamativas, pero si nos vamos a la práctica, estas metodologías se convierten en metodologías conductistas, memorísticas e individualistas. Creo que la mayoría de docentes que estamos aquí no me dejan mentir, tenemos unos PI impresionantes donde la teoría es muy bonita, pero al momento de la práctica se concibe de una manera totalmente diferente. La educación tradicional que muy poco ha evolucionado en sus métodos y prácticas, o sea, seguimos haciendo más de lo mismo. Estamos innovando, estamos tratando de hacer cosas diferentes, pero estamos cayendo siempre en los mismos errores y creo que la imagen anterior nos permitía mostrar como ese referente que yo hago acá. Sigue siendo un proceso memorístico, sistemático y algo conductual. Memorístico en el sentido de que al estudiante siempre se le evalúa lo que aprende, lo que el maestro le da, más no tal vez el proceso que él sigue para llegar a ese resultado final. Sistemático porque nosotros como maestros llevamos como un orden muy secuencial y muy conductual que no nos permite como alejarnos un poco de lo que estamos haciendo. Y por último, otro de los errores o otro de los problemas que encontramos en las instituciones es que el aprendizaje es muy poco investigativo, analítico y práctico. O sea, se convierte más en algo teórico, no le permitimos al estudiante tal vez investigar un poco más, analizar lo que está aprendiendo y tal vez poner en práctica esos conceptos que en ocasiones ustedes escuchan y nosotros mismos lo decimos, ¿para qué me sirve tanta matemática si nunca la pongo en práctica? Tal vez nos hace falta como poner eso en un contexto totalmente diferente para que el estudiante vea la verdadera necesidad o vea el verdadero uso que le puede dar a esos conocimientos y salgamos de eso un poco. Aquí hago un paréntesis. Y algo que es importante que se maneje dentro de las aulas de clase es la creatividad. Y un autor como Kev Robinson, desde el 2010, estamos hablando 10 años atrás, nos habla que la creatividad es tan importante en la escuela como el mismo proceso de enseñanza. Luego él hace una pequeña acotación donde dice que la misma escuela se está encargando de matar la creatividad del estudiante. ¿Por qué? No le permite desarrollar sus ideas de acuerdo con su pensamiento y sus capacidades. Creo que si hablamos de creatividad es algo de las cosas más difíciles en las que yo puedo trabajar como docentes, como estudiantes. A veces se nos dificultan las cosas. Creo que para uno como docente ser innovador en el aula de clase, las ideas no surgen tan fácilmente. O sea, ser creativo como que no se nos dio tal vez a nosotros tampoco esas herramientas de cómo nosotros podemos crear cosas innovadoras, de cómo nosotros podemos diseñar cosas sin necesidad de copiar, sino aplicándolas pues obviamente de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestro contexto. Se habla en las nuevas tendencias de innovación en el aula. Y yo tomé un concepto de lo que es innovación y el más clásico, el que encontramos en Wikipedia, y nos habla que la innovación es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes. Cuando un maestro me está diciendo o está diciendo que está innovando dentro del aula de clase y la innovación para él fue colocar el video BIM, cambiar el tablero por el video BIM, volver las mismas diapositivas en algo que escribía en el tablero, o sea, tal vez no hay como una innovación acá, tal vez lo que está viendo acá es como un cambio de herramienta, pero el proceso sigue siendo el mismo. Cuando yo hablo de innovación, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo les coloco siempre el ejercicio a mis maestros y le digo, el primer día que usted tenga la posibilidad de estar nuevamente con sus estudiantes, haga un pequeño ejercicio. La primera semana ubíquelos en una misma posición a cada estudiante. A la siguiente semana cámbiele de puesto. A la siguiente semana ubique los pupitres de una manera diferente. Créame que el estudiante va a estar como motivado a decir, oiga, este profesor, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no se está cambiando? ¿Por qué no me puedo sentar en el mismo sitio? ¿Sí? Algo diferente tiene el maestro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes como maestros estrenan una camisa, ustedes como profesoras estrenan una chaqueta, un accesorio, alguna cosa, muchos de los estudiantes cuando lo ven el primer día le dicen, profesor, profesora, usted está estrenando, ¿no es cierto?
Quiero llevar a esto, a hacerles entender que el estudiante sí se fija de los pequeños detalles y de los pequeños cambios que yo hago en mi forma, en mi manera de vestir. Es decir, que si yo hago alguna innovación en el aula de clase, el estudiante siempre va a estar como dispuesto a mirar y a observar qué es lo que está pasando dentro del aula de clase. O sea, la innovación no es simplemente meter tecnología en el aula de clase, sino cambiar esa forma de concebir los aprendizajes y yo como maestro de proponer como nuevos procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula de clase. Eh, sí, señor. Listo. La innovación en el aula, según Liarte, hace una pequeña acotación y dice, introducir la tecnología en las aulas lleva consigo un cambio de metodología. No podemos seguir trabajando de forma tradicional ni convertir todo en tecnología. Ojo que a veces estamos cayendo en esta falacia de que pensamos de que por tener el video viene en todo momento dentro del aula de clase, de poner un video, de poner el televisor, de utilizar siempre las mismas herramientas, estamos innovando. Esto también cansa en exceso. O sea, no todo tiene que ser tecnología. Mi llamado y mi invitación, ¿cuál es? Obviamente debemos escoger cuál es la herramienta que más se adapta a las necesidades y a las condiciones de lo que yo quiero entender y de lo que yo quiero propiciar. Por eso es importante siempre cuando yo planeo una clase, y nosotros los maestros lo sabemos, que la herramienta que voy a utilizar debe estar adaptada de acuerdo a las necesidades y sobre todo al objetivo que yo pretendo con esa clase. La herramienta es un medio, por favor, entendamos eso. La herramienta es un medio, no es el fin. ¿El fin cuál es? El objetivo que yo me propongo y el aprendizaje que deseo que tenga ese estudiante. Por eso la herramienta siempre va a ser un accesorio más que yo le pongo a la clase. Hay tres tendencias que están cambiando el mundo de la educación. Y la primera de ellas es lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Es innegable, nosotros los maestros nos toca meternos en este cuento, tenemos que empezar a meternos a conocer herramientas, a innovar, a probar, a mirar cuáles nos sirven, cuáles no nos sirven y a mirar cómo podemos facilitar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra tendencia son los nuevos hábitos y comportamientos sociales de los estudiantes. Es innegable que ya el estudiante cambió su forma de vivir, su forma de comportarse, su forma de aprender, su forma de hacer las cosas. O sea, eso es innegable. O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo de hace 20 años porque el estudiante de hace 20 años no es el mismo estudiante que tenemos ahorita. Y por último, la innovación educativa que realizan los profesores en el aula de clase. O sea, el maestro debe estar dispuesto al cambio, debe empezar a innovar. Con el solo proceso de empezar a hacer pequeñas cositas, de hacer su clase diferente, ya está innovando en el aula. Si la tecnología todavía es difícil para él, puede empezar otros procesos y utilizar otras herramientas en las cuales le permitan hacer una mejor innovación en el aula. La tecnología en el aula de clases ha transformado el rol del maestro y del estudiante, eso es innegable. O sea, con la tecnología ya el rol del maestro tiene que cambiar y nosotros como maestros tenemos que entender que nuestro rol cambió. O sea, no podemos seguir haciendo más de lo mismo cuando estamos enfrentados a un reto totalmente diferente. ¿Por qué cambió el rol del maestro? El rol del maestro ya dejó, y el maestro ya dejó de preguntarse qué enseñar, y ahora el maestro, porque el conocimiento lo tiene, las matemáticas no cambian, las sociales no cambian, las naturales no cambian, los conceptos son los mismos. Ahora yo como maestro me pregunto es cómo yo enseño y cómo yo hago para motivar a ese estudiante haciendo las cosas de manera diferente. La invitación ¿cuál es? Es empezar a reinventarnos aplicando cambios en nuestra praxis educativa. Aquí hay una frase muy importante que dice, una enseñanza de calidad necesita propiciar y propagar la apertura de la mente y no su cerrazón. Y nosotros los maestros debemos estar dispuestos siempre al cambio. El rol del maestro cambió. Pasó de ser un agente transmisor de conocimientos y debe convertirse en un orientador y facilitador de aprendizajes. Ojo con esto, una frase que dice el profesorado ya no es guardián del conocimiento. ¿Por qué? Porque el papel del docente que debe desempeñar en un futuro puede ser parecido al de un director de orquesta. ¿Qué es lo que hace el director de orquesta? Motiva, dirige y hace que esa sinfonía se toque de una manera muy bonita. Cada estudiante toca un instrumento diferente, ¿no es cierto? O sea, debemos enseñarle a que el estudiante con ese instrumento diferente toque la misma melodía o tenga el mismo aprendizaje de los conceptos que nosotros estamos transmitiendo. El rol del maestro y el maestro, esto sí es una invitación que yo hago, dice el maestro no tiene ninguna receta mágica que le asegure el éxito en su clase, por el contrario, él sabe que el solo hecho de implementar una nueva metodología no producirá por sí solo ningún efecto y que la verdadera transformación de la educación la produce un cambio de mentalidad del estudiante.
¿Y quién debe hacer ese cambio en la mentalidad del estudiante? Nosotros como maestros. El rol del estudiante también cambió y las actuales tendencias buscan no solo que el maestro haga parte de la revolución educativa, debemos enseñar al estudiante también que está cambiando. Ya me quedan 2 minutos, profe, y termino. El estudiante debe jugar un papel fundamental en la educación y debe asumir nuevos roles basados en un aprendizaje más activo, crítico y colaborativo, que a nosotros como maestros nos compete o tenemos que hacer este cambio en el estudiante. Por último, el estudiante debe ser autónomo, investigativo y ante todo creativo. Debe aportar de manera significativa en la construcción de su propio conocimiento. Además, debe ver al maestro como un aliado dentro y fuera del aula de clase. Debe romper paradigmas de la escuela tradicional y ser un agente activo que constantemente está aportando, indagando y proponiendo soluciones. Los retos que debe tomar el maestro frente al uso y apropiación de la tecnología es, primero, el manejo de la información. La información es abundante. Debemos aprender como maestros a seleccionar qué información nos sirve, qué información no nos sirve. Innegable la apropiación de la tecnología. O nos metemos en el cuento o algo va a pasar y no vamos a evolucionar. La alfabetización en múltiples ambientes. O sea, ya debemos aprender que no solo la educación está dentro del aula de clases en las 4 paredes, sino que la educación salió. La ciudadanía digital y como maestros debemos ser totalmente digitales, aprender uso y manejo de herramientas. Por último, el uso de tecnologías que se adapten a las necesidades y propósitos de la escuela, del estudiante y del maestro. Y como reflexión, dice, todo esto es como un reto para desarrollar nuevos métodos y didácticas, donde la tecnología está al servicio de los nuevos objetivos y ambientes de la educación. ¿Listo? Esto ya a manera de conclusión, y es una reflexión para nosotros los maestros, dice, desde la experiencia puedo afirmar que la escuela está dispuesta al cambio y a la incorporación de nuevas metodologías y tecnologías, y que los maestros también están capacitados para adaptarse a los nuevos retos de la sociedad actual, a reaprender y a mejorar su práctica educativa, logrando que el estudiante no parezca un huérfano digital porque no encuentra en su maestro un apoyo para aprender de una manera diferente y más dinámica, donde se involucren ambientes innovadores que rompan esquemas de tiempo y espacio. Y como conclusión final dice, el nuevo maestro en las actuales condiciones debe ser un profesional crítico, reflexivo y ante todo estar dispuesto al cambio. Un maestro que entienda que existen infinidad de valiosas y nuevas herramientas que deben de ser desarrolladas y llevadas a las aulas de clase para involucrar a los estudiantes en procesos de cambio y de innovación que redundará en pro de una mejor educación. Además, el maestro debe asumir este reto y estar convencido de que su rol ha cambiado y que ahora es un agente de cambio con nuevas ideas y estrategias que servirán como herramienta para guiar y orientar las nuevas futuras generaciones en un mundo que evoluciona a pasos agigantados y que exige la reinvención y adaptación del mismo en nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. A partir de ahora, levanten la mano para abrirles el micrófono y puedan hacer las preguntas. Estamos esperando. Yo les puedo hacer una pregunta a los dentro de su proceso el rol de nosotros como docentes, obviamente, tiene que ver con la docencia, pero también
con investigación y desde ahí cómo se genera innovación para que impacte el entorno de nuestros estudiantes. Esta innovación puede generar precisamente los especializados ubicados en el departamento de Lima y acá en Boyacá. Bueno, sí señor, profesor Orlando, muchas gracias. Básicamente, como lo han dicho todos los conferencistas y todos los profesores encargados de esas bonitas experiencias en las ponencias, pues estos momentos de innovación que nos ha permitido estos trabajos realizados y que se conocen rápidamente por esa inversión de las TIC es precisamente eso, el poder de